Hola, bienvenido. En esta ocasión veremos el tema de nomenclatura inorgánica y veremos algunos ejemplos que te ayudarán a nombrarlos correctamente. Primero, quiero que sepas que la nomenclatura es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos. Aunque muchos de ellos se parecen y tienen nombres similares, sus propiedades son muy diferentes y por ello es importante aprender a identificarlos. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, es la organización encargada de ello. Si no existiese la UPAC, cada país o cada región nombraría las estructuras químicas a su modo y no habría un buen entendimiento entre los científicos del mundo y aquellas empresas que se encargan de comercializarlos. Algo que tienes que tomar en cuenta es el número de oxidación, que es el número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto. Si tienes dudas, te invito a ver el video del tema que se encuentra en este mismo canal. Ahora sí, continuando te explicaré la clasificación de los compuestos inorgánicos, que son tres. Los binarios, que son aquellos formados por dos elementos como el cloruro de sodio, sodio y cloro. Los terciarios, formados por tres elementos, potasio, oxígeno e hidrógeno. Y los cuaternarios, formados por cuatro elementos como el bicarbonato de sodio, que tiene sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. La nomenclatura puede expresarse en forma sistemática, de stock o tradicional. La sistemática consiste en la utilización de prefijos numerales para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula y se van a nombrar de derecha a izquierda. El prefijo el mono puede omitirse al ya saber que se trata de uno. La de stock consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si este número de oxidación es único, no se indica. Y finalmente la tradicional, que consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según sea el número de oxidación con el que actúe. De estas tres, generalmente las que se complican un poquito más son la de stock y la tradicional, porque para ello primero debemos de conocer el número de oxidación del elemento, pero no te preocupes, te voy a ir explicando con unos ejemplos. Vamos a comenzar con nomenclatura para óxidos. Aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a ver el primer compuesto. El primer compuesto es plomo y oxígeno. Entonces, siguiendo la parte sistemática de la nomenclatura, al tener el oxígeno dos átomos, entonces le voy a llamar dióxido de plomo. Si te das cuenta, aquí el plomo nada más tiene un átomo. No es necesario escribir dióxido de monoplomo. Únicamente se queda así, dióxido de plomo. En el caso de este otro compuesto que lo conocemos como feo y por ahí le hacemos algunos memes, pues bueno, este sí, le podemos llamar monóxido de hierro. Y este último, el oxígeno, como tiene tres átomos, entonces le voy a llamar trióxido. Y el hierro, como tiene dos, entonces voy a llamarle trióxido de dihierro, al tener dos átomos. Bueno, pues si te das cuenta, la sistemática es muy fácil. Ahora vamos a pasar a la de stock y a la tradicional, en donde necesitamos checar los números de oxidación de los elementos. Vamos a comenzar con el plomo. Si recuerdas, en los números de oxidación, el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces, -2 por 2 nos da -4. Quiere decir que el plomo debe de trabajar con 4 para que mi molécula sea neutra. Es decir, que no sea ni positiva ni negativa. Entonces, 4 menos 4 me da 0. Es por eso que entonces en la de stock, el óxido de plomo lo voy a poner así, óxido de plomo 4, porque es el número de oxidación con el que está trabajando. Y finalmente, en la tradicional, si nos vamos, el plomo tiene dos números de oxidación, o 2 o 4, pero como está utilizando el mayor, quiere decir que entonces voy a utilizar la terminación ico, óxido plúmbico. Ahora sí, regresamos al hierro. En este primer compuesto, como el oxígeno está trabajando con -2, pues quiere decir que el hierro entonces está trabajando con 2. Entonces, está trabajando óxido de hierro 2. Y el 2, a ser el número de oxidación menor, entonces voy a utilizar la palabra oso y va a quedar como óxido ferroso. Y para el último, pues bueno, tenemos el último número de oxidación que entonces estaría trabajando con 3,
3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Entonces tenemos óxido de hierro 3. Y finalmente en la tradicional pues tengo el 3 que es el número mayor, entonces va a quedar como óxido férrico. Muy bien, bueno, vamos a poner otro ejemplo para hidruros. En el primero, que es el sodio, pues bueno, no hay mayor problema porque únicamente está trabajando con un solo número de oxidación. Entonces, pues bueno, quedaría de la misma manera. Hidruro de sodio para sistemática, hidruro de sodio para stock e hidruro de sodio para la tradicional. Y ahora nos vamos al aluminio. El aluminio está trabajando con un número de oxidación 3. Estas las saqué del video que te menciono que está en este mismo canal en donde puedes encontrar ahí todos los elementos. Entonces, bueno, al aluminio, entonces vamos a comenzar con la sistemática. Como el hidrógeno tiene 3 átomos, entonces le voy a llamar trihidruro de aluminio. Ya vimos que tiene el número de oxidación 3, entonces quedaría como hidruro de aluminio 3. Y pues bueno, como no tiene ningún otro número de oxidación, es el único, entonces va a quedar así, hidruro de aluminio. Ya no le tenemos que poner ningún prefijo porque pues solamente tiene uno. Y de ahí nos vamos con el estaño. Aquí tenemos 4 átomos para el hidrógeno, que es mi hidruro, entonces aquí le voy a llamar tetrahidruro de estaño. Y ahora vamos a checar. Con el hidrógeno pues trabaja con 1, entonces 4 por 1, 4. Quiere decir que entonces el estaño está trabajando con este número de oxidación 4. Por eso le voy a llamar hidruro de estaño 4. Y pues bueno, recordando en la parte sistemática, como está utilizando el número de oxidación mayor, entonces va a terminar en la palabra ico. Por eso le llamo hidruro estánico. Ahora sí, ya me estaba adelantando, pero vamos a ver los óxidos ácidos. Aquí tengo un ejemplo de 3 diferentes, entonces, bueno, el mismo compuesto que en este caso es el azufre, pero vamos a ver cómo se comporta en la sistemática, en la de stock y en la de tradicional, únicamente al cambiar el número de átomos que tiene el oxígeno. Entonces, empezamos por el primero, que quedaría así, monóxido de azufre. ¿Por qué? Porque pues nada más tenemos un solo átomo. Si nos vamos entonces a la tabla, estaremos viendo que el azufre trabaja con 2, con 4 y con 6. En este primer compuesto, si mi oxígeno está trabajando con 2, quiere decir que el azufre también está trabajando con 2. Por eso es que yo le llamo óxido de azufre. Ahora nos vamos a ir a la tablita de la tradicional y ahora tenemos 3. Como tenemos 3 números de oxidación, ahora el menor, que sería este 2, lo voy a iniciar con la palabra hipo y lo voy a terminar con la palabra oso. Entonces, los óxidos ácidos los voy a llamar anhídridos. Entonces, únicamente voy a poner la palabra anhídrido y voy a agregar hiposulfuroso. Vamos con el siguiente, que ahora tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces, le llamaré dióxido de azufre. Entonces, como tengo 2 aquí, 2 por 2, 4. Quiere decir que este azufre está trabajando ahora con la valencia 4. Por eso se llamará óxido de azufre 4. Y como este 4, digamos que es el intermedio, entonces voy a utilizar la palabra oso, anhídrido sulfuroso. Y finalmente, este último, en donde tengo 3 átomos de oxígeno, le voy a llamar trióxido de azufre para sistemática. Y pues bueno, ya sabemos que 3 por 2, 6 y es el último número de oxidación que nos queda. Entonces, por eso le llamo óxido de azufre 6. Y para la tradicional, pues es el número mayor, por lo que quiere decir que termina en la palabra ico, anhídrido sulfúrico. Ok, vamos para la nomenclatura de hidróxidos y pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos el primero que es el litio. Creo que no puse el litio, pero pues bueno, el litio nada más trabaja con 1, como en el caso del sodio que vimos en los ejemplos pasados. Entonces queda exactamente igual, hidróxido de litio, hidróxido de litio, hidróxido de litio. Para esos tipos de elementos no vas a tener ningún problema porque al no tener ningún otro número de oxidación y al ser 1 su número de oxidación, pues entonces queda exactamente igual. Es muy fácil nombrarlos. Entonces vamos con el siguiente, que es el mercurio.
Aquí lo tengo, el mercurio está trabajando con dos números de oxidación. Entonces, al primero le puse monohidróxido de mercurio. Recuerda que no es necesario poner este mono, lo podemos omitir, pero bueno, aquí lo puse para que vieran la diferencia. Al contrario de este, que en este tengo dos de mi grupo hidroxilo, entonces le voy a llamar dihidróxido de mercurio. Creo que ahí me faltó una D. Bueno, vamos con la de stock. Recuerda que en la de stock tenemos que checar su número de oxidación. Entonces, pues bueno, aquí al ser 1 con el que voy a trabajar, 1 por 1, 1, entonces me queda igual, hidróxido de mercurio. No es necesario poner el 1. Y como estoy trabajando con el menor número de oxidación, entonces voy a utilizar la palabra oso. Hidróxido mercurioso. Y ahora sí, nos vamos con este último ejemplo, en donde tengo 2 por 1, 2. Quiere decir que el mercurio ahora está trabajando con 2. Hidróxido de mercurio, 2. Y como es el número mayor, entonces voy a utilizar la terminación ico. Y por eso se llama hidróxido mercúrico. Y ahora sí, espero que le hayas entendido y cualquier cosa, pues bueno, ahí espero tu comentario. Gracias y no olvides dejar tu like.